Mi nombre es Cristian Contreras, profesor de matemática, y ahora necesito que leas esto. Ponle pausa. Hablar de números racionales es hablar de elementos que se componen a partir de una fracción. Todo número racional es todo aquel que se puede escribir en forma fraccionaria. Por ende, lo primero que debemos recordar, sabiendo que vamos a trabajar con los números racionales, que son los Q, racionales, es que debemos transformar tanto números enteros como números decimales a fracción. Para eso, un pequeño recuerdo. Si yo tengo un número cualquiera que está escrito de esta forma como número decimal, lo puedo escribir como fracción tomando la parte entera, que sería el 35, y dividiéndolo por una potencia de 10. Esta potencia de 10 va a ser 0 según la cantidad de números decimales que haya. Me explico. Si hay dos números decimales, significa que la potencia de 10 tiene dos ceros, o sea, en este caso es un 100. También tenemos números decimales periódicos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que tienen los números, toda la parte decimal tiene una rayita arriba. De la misma forma, tomo el 35, pero esta vez no lo divido por 100. Sino que lo divido por 9 según la cantidad de números decimales periódicos. ¿Cuántos números decimales periódicos tengo aquí? 1, 2, por lo tanto van 2 9. También tenemos los números decimales semiperiódicos. ¿Cuáles son estos? Aquellos que solamente uno de los elementos o más, pero siempre dejan un elemento que no es periódico. En este caso el 3 no es periódico. ¿Qué hago ahora? Tengo que agregar un paso a la vez anterior. Tomo el 35 igual, pero resto lo que no está en el periodo, que sería el 3. Divido por 9 igual que arriba, según la cantidad de números decimales periódicos. Aquí tengo 1 y 0 según la cantidad de números decimales no periódicos. Sería 90. El resultado final de esto va a ser 32 dividido 90. Este es un pequeño recuerdo para poder trabajar con los números racionales. Dentro de la operatoria tenemos la suma y resta de números racionales. Para esto se le aplica una fórmula que va a ser presentada a continuación. Como vimos en las fórmulas, hay una estrategia para sumar y restar fracciones, tanto en la suma como en la resta. Y esta fórmula no es tan compleja, ya que la suma de números racionales o de fracciones tiene que ver específicamente con tener un 3 medios más un 2 quintos, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Multiplico cruzado eso con eso, o sea, sería 3 por 5, conservo el signo que está aquí, más 2 por 2. Todo esto dividido por la multiplicación de los dos números que están acá abajo. Esos dos. Y eso me daría 2 por 5. El resultado de esto sería 15 más 4 dividido 10. 3 por 5, 15, 2 por 2, 4 y 2 por 5, 10. El resultado final va a ser 19 partido por 10. Aplicando una estrategia similar, aludiendo a la misma multiplicación cruzada, pero en vez de que haya una suma, una resta, tengo el 3 medios menos el 2 quintos, y esto es lo mismo que decir, repito lo mismo, 3 por 5, pero en vez de más, en esta parte yo voy a colocar el menos, porque es resta, 2 por 2, dividido 2 por 5. Si se dan cuenta, va a quedar lo mismo que acá, 15, 4 y 10, pero aquí en el centro va a ir el signo negativo. Si resto, esto va a dar 11 partido por 10, y ahí tendríamos la forma de aplicar tanto la suma como la resta de fracciones. Multiplicación. La multiplicación es directa. Entonces, si yo tuviera las mismas fracciones, que son 3 medios por 2 quintos, solamente es multiplicar hacia el lado. 3 por 2 dividido
2 por 5. Esto me va a dar 6 partido por 10. Finalmente la división, para abordar las 4 operatorias básicas, es 3 medios dividido 2 quintos. Y aquí se hace una multiplicación cruzada. El 3 se multiplica con el 5 y el 2 se multiplica con el 2. ¿Cuál es la multiplicación que va arriba? Siempre es la que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. O sea, en este caso 3 por 5 es lo que iría arriba y abajo iría 2 por 2. Sería 15 partido por 4. Esta es la forma de operar en los números racionales. Las potencias solamente vamos a tomar las que nos sirven o las que más nos utilizamos dentro de los números racionales. Seguimos bajo el mismo concepto. Y considerando eso tenemos dos importantes. Primero, que todo número, por ejemplo si yo tengo un 3 elevado a 4, es lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3. Pero ¿qué pasa si en vez de tener un 3 elevado a 4 yo tengo un 3 cuartos elevado a 4? ¿Qué significa eso? Que esto va a ser 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos. Eso significa que el 3 cuartos se multiplica por sí mismo 4 veces. Y como la multiplicación, como lo mencioné anteriormente, es directa, esto sería 3 por 3 por 3 por 3. O sea, sería 3 elevado a 4 dividido 4 elevado a 4. Arriba sería 81 y abajo sería 4 elevado a 4 son 256. Sin darle tantas vueltas, esta es la forma de trabajar como concepto base de las potencias. La otra propiedad que vamos a ver ahora es la propiedad que tiene que ver o habla específicamente de cuando el exponente es negativo. Siempre el exponente era entero, positivo. 3 elevado a 4, 5 elevado a 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo el 3 pero elevado a la menos 4? Si el exponente es negativo, tomo el negativo que está acá y lo que hace es tomar este 3 e invertirlo. Te dirá, quedará mirando hacia el otro lado. No, el 3 es lo mismo que escribir 3 partido por 1. Todo número entero se puede escribir de esta forma, con el número que está arriba dividido por un 1 elevado a la menos 4. Y eso significa que sería, el negativo va a ser que esto sea 1/3 elevado a 4. Este tercio elevado a 4 se aplica a la propiedad que ya teníamos anteriormente y esto sería 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. Esto que está aquí sería la respuesta a este ejercicio, lo cual me da 1 por 1 por 1 por 1, o sea 1 elevado a 4, y 3 por 3 por 3 por 3, lo cual es 3 elevado a 4. Finalmente el resultado de esto es 1 partido por 81, porque ya sabíamos que 3 elevado a 4 es 81. Lo habíamos mencionado en el ejercicio anterior. A continuación haremos un ejemplo que necesito que leas ahora. El ejemplo dice que es 1/3 elevado a la menos 4. Ya dijimos que por la propiedad anterior, el negativo, que es el exponente que está aquí, va a hacer que este número se dé vuelta. Al darse vuelta, esto va a decir 3 partido por 1 elevado a 4. Si te das cuenta, es muy similar al ejemplo, pero está al revés. Esto significa que sería 3 partido por 1 elevado a 4. 3 elevado a 4. Y esto es 3 por 3 por 3 por 3. Y eso es igual a 81. ¿Qué propiedades fueron las que utilizamos acá? ¿Qué es lo importante? La primera propiedad es que cuando el exponente es negativo, la base
de la potencia se invierte. Y la segunda propiedad es que de acuerdo a la cantidad que diga el exponente se va a multiplicar la base. Simplemente esa es la forma de trabajar con las potencias. Por favor, lee lo que se presentará a continuación. En la recta numérica, cuando nosotros trabajamos específicamente, tenemos un punto de inicio. Este punto de inicio se expande hacia la derecha considerando valores positivos y se expande hacia la izquierda considerando valores negativos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque muchas veces no sabemos entender cuándo estamos hablando de un número positivo y cuándo estamos hablando de un número negativo. Cuando yo voy en un ascensor y voy hacia abajo, voy bajo el subsuelo, siendo el subsuelo o siendo la tierra, el piso, el 0. Más abajo sería negativo y para arriba sería positivo. Por lo tanto, cualquier número, cualquiera sea que esté presente, que esté escrito de forma fraccionaria y que sea positivo, se va a ubicar en este espacio. El 2/3, el 3/2, el 1/4, el 3/5, todos estos números, siendo fracciones, se pueden escribir dentro del lado derecho de la recta numérica. Del lado izquierdo van los valores que tienen negativo, menos 2/3, podemos ocupar los mismos términos que están allá, pero solamente le vamos a agregar el negativo, menos 3/5 y menos 1/4. No parece tan complejo, pero quizás si lo hemos aplicado a un problema puede ser un poco más complejo, como el problema que presentaremos a continuación. Un día de invierno en Talca la temperatura era de 4 grados bajo cero. Después de una hora la temperatura había subido 8 grados. En la hora siguiente la temperatura subió 3 grados menos que en la hora anterior. La pregunta es, ¿cuál era la temperatura final? Tomando en consideración que la temperatura en Talca era de menos 4 o bajo 4 grados bajo cero, eso significa que son menos 4 grados. O sea, si yo me ubico aquí en la recta, este es el ejemplo, y aquí tengo el 0, parto en los menos 4. ¿Por qué? Porque está bajo el 0, o sea, sería hacia el lado negativo. Esta sería mi temperatura inicial. Esta de aquí sería mi temperatura inicial. Luego me dicen que aumenta 8 grados desde los menos 4 grados o desde los 4 grados bajo cero. Significa que yo me tengo que proyectar de aquí hacia la derecha, porque hacia la derecha están los positivos, porque subió la temperatura. Me tengo que proyectar 8 grados. Subo 8 espacios. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí están los 8 espacios. ¿Por qué? Porque mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 grados que subió la temperatura al cabo de una hora. Llegamos aquí a los 4 grados Celsius. Y me dicen que a la hora siguiente subió también la temperatura, pero 3 grados menos de lo que ya había subido. ¿Cuánto subió anteriormente? Dijimos que había subido 8 grados. En la primera hora el aumento fue de 8 grados Celsius. En la segunda hora, al ser 3 grados menos que en la primera, son 5 grados Celsius, porque a los 8 grados Celsius les resto los 3. Y el aumento va a ser solamente de 5 grados Celsius. Yo ya sé hasta dónde llego con el 4, desde el menos 4 al 4. Pero ahora necesito saber en la siguiente hora qué temperatura es la que me va a resultar. Salto 4 espacios, 5, 6, 7, 8 y 9 grados Celsius. Es tan fácil como sumar 4 más 5, pero vamos a comprobar en la recta si esto es verdad.
Entonces del 4 saltamos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios y llegamos finalmente al 9. Por lo tanto, la respuesta final a esta pregunta va a ser que la temperatura final es de 9 grados Celsius. Función de primer grado. ¿Qué significa que sea de primer grado? Significa que solamente tengo la X solita, acompañada por números. O sea, tengo un Y igual a un MX más N. ¿Qué es M? Es la pendiente. ¿Y qué es N? El coeficiente de posición. Esos son los nombres que estarían presentes dentro de esta expresión. ¿Qué representa cada uno? La pendiente es el grado de inclinación que tenga la recta. Si está así, si está así, si está así. Y el coeficiente de posición indica el punto en el que esta línea, porque como son funciones de primer grado, forman una recta corta al eje Y. Aquí vamos a hablar un poco del plano cartesiano, pero rápidamente. ¿Qué es para nosotros una tabla de doble entrada? Es cuando colocamos X e Y y le vamos dando valores a la X. ¿Por qué a la X? La X es nuestra variable independiente. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una función que fuera 2x más 1, genero esta tablita de doble entrada, X e Y le doy valores a la X. ¿Qué valor le podría dar a la X? Como es la variable independiente, le puedo dar el valor 1 y eso sería 2 por 1 más 1. Y eso es 2 por 1, 2 más 1, 3. ¿Qué representa esto? Representa un punto. El punto 1,3. Cuando la X toma el valor 1, la Y toma el valor 3. La X toma el valor 2. Va a ser 2 por 2 más 1. Y eso me va a dar 5. Siguiente punto, 2,5. Y la gráfica de esto es tan sencillo como hacer un plano cartesiano, ubicar el punto 1,3, recordando siempre que el eje que va en forma vertical es la Y y el eje que está en la forma horizontal es la X. Aquí tendríamos nuestro primer punto. Nuestro segundo punto va a estar en el 2,5. Por lo tanto, la recta que se forma es uniendo estos dos puntos. ¿Y en qué punto va a cortar o debería cortar? Corta en el punto 1, que sería ese. Ese es el punto que me indica con la función de primer grado. A continuación se presenta un ejemplo resuelto para que analicen y observen lo presentado anteriormente. Esto fue la clase 1. Espero hayan entendido, si no, lo ideal es que repasen y vuelvan a observar la clase hasta que aclaren sus dudas.